Torres Gemelas, 20 años del atentado en Nueva York que causó 3.000 víctimas. ¿Cómo empezó todo esto? Seguime. A fines de los 70, estalla la revolución en Irán con protagonismo de la numerosa clase obrera del país más industrializado de Medio Oriente. Entre octubre y noviembre de 1978, en el país sucedía una huelga general insurreccional que lo paralizaba totalmente en refinerías, fábricas, comercios, universidades, transporte, comunicaciones, acerías, minas de cobre y en los puertos. Y en 1979 cayó la dinastía del Shah de Persia y surgen organismos de democracia directa. Parecido a los soviets rusos, son llamados de Shoras o Shoras, que eran una organización de base con elección democrática de sus representantes sin distinción de género. Y su objetivo era avanzar sobre el control obrero de la producción e incluso desarrollaron formas de organizar la autodefensa contra las bandas del Shah y luego contra la represión. Esta revolución en marcha era preocupante para Estados Unidos, ya que era y es una de las zonas con mayor petróleo del mundo. Por eso habían armado hasta los dientes al ejército del Shah, como gendarme de la región, junto con el Estado de Israel, ¿no? Estados Unidos le dio asilo al depuesto Shah, y eso provoca la ira del pueblo iraní. Y un sector ocupa la embajada yanqui en Teherán y toma decenas de rehenes. Y con el fracaso americano en la operación de rescate, que provocó varios soldados yanquis murieron, la crisis de los rehenes se extiende por más de un año y es un escándalo. Y por eso Estados Unidos arma a Saddam Hussein de Irak. Sí, escuchaste bien. Saddam Hussein, armado por los yanquis, para provocar una guerra fratricida contra Irán, que duró 8 años. Para que este último, Irán, se desgaste y no se convierta en una potencia regional independiente. Pero tan preocupados como los yanquis estaban los rusos. ¿Y por qué? Es que la revolución iraní había derrocado un régimen monárquico odiado por las masas. Y la posibilidad que ese espíritu revolucionario se extendiera a otras repúblicas o naciones islámicas prendió las alarmas de la burocracia stalinista, que detentaba el poder en forma dictatorial en la Unión Soviética. Y temiendo que esa ola revolucionaria pasase a Afganistán y de ahí a las cercanas 5 repúblicas soviéticas de fuerte arraigo musulmán que son limítrofes con Afganistán. Y entonces decidieron invadir Afganistán. La guerra afgano-soviética. En diciembre de 1979, meses después del triunfo de las masas iraníes, un ejército de más de 75.000 soldados de la Unión Soviética, con tanques, helicópteros, aviones, invaden Afganistán. Es que un gobierno pro-soviético había sido derrocado por un golpe un año antes, y esto fue la excusa para intervenir militarmente. Diversas tribus islámicas resisten, y así comienza una guerra contra el invasor, que va a durar 10 años. Estados Unidos comienza una campaña internacional contra la Unión Soviética, que va desde el boicot a las Olimpiadas de Moscú de 1980 hasta el bloqueo cerealero. Y a su vez, Estados Unidos se limitó a un apoyo logístico, dinero y armas precarias y en realidad viejas a los llamados mujahidines, los combatientes de la libertad, que surgen para enfrentar la invasión soviética. Y entre los que organizan la resistencia está un tal Osama Bin Laden, millonario saudita que se involucra personalmente en esa guerra santa. Y escuchaste bien, Bin Laden, el famoso terrorista, fue bancado por Estados Unidos y la CIA para atacar al ejército soviético en los años 80 en Afganistán. A mediados de los 80, la guerra de desgaste había provocado cientos de miles de víctimas entre los afganos,
Pero el Ejército Rojo no podía dar jaque mate. La guerrilla y el hostigamiento que sufrían de parte de los mujahidines, que estaban escondidos en la montañosa geografía de ese país, los tenía mal traer. Que los yanquis hasta hicieron una película con Stallone, que era Rambo 3, que trata de esto. One weapon could do the job. A handheld heat-seeking missile called the Stinger. En 1986 hay un quiebre y con un armamento moderno, como los experimentales misiles individuales, los llamados Stinger, que eran de tierra-aire y que se guiaban por un sensor infrarrojo, o sea que buscaban el calor de las turbinas de los motores de helicópteros y de aviones, le infringen numerosas bajas en el terreno aéreo, en que la Unión Soviética era muy superior a las limitadas tropas afganas. Pero ojo, que no era solamente un problema técnico, porque las tropas soviéticas a esta altura sufrían una deserción cada vez mayor en sus filas. Es que los soldados del Ejército Rojo toman conciencia, después de años de guerra, que ellos no iban a liberar a nadie, sino que iban a sojuzgar a un pueblo que resistía heroicamente, más allá que el apoyo fuera desde los yanquis. La Unión Soviética, ya ahora comandada por Gorbachev en el 86, decide comenzar a retirarse ante lo costoso en víctimas, en dinero y en prestigio. Y los últimos invasores se retiran a comienzos de 1989. La derrota soviética, que todos comparan con la que sufrió Estados Unidos en Vietnam, abrió una crisis en la burocracia stalinista, no solo en la Unión Soviética, sino en todo el mundo. Las masas del este europeo se levantan contra sus gobiernos estalinistas y los derrocan uno a uno. Muro de Berlín, Rumania, Polonia. 2 años después se disuelve la Unión Soviética. Afganistán quedó a la deriva después de la retirada soviética. El gobierno, que era de pro-Moscú, cae poco tiempo después y comienza una guerra civil entre las distintas tribus, regiones, etnias, religiones, que desangra al país por 6 años. La miseria es abrumadora y en 1996 los talibanes, que eran mayoritarios, se hacen del poder, con el apoyo de Pakistán. De ahí en más serán 5 años de orden a punta de pistola. Las mujeres retroceden sus derechos, son obligadas a usar la burka, no pueden estudiar. Ha pasado en 10 años de cómplice de los intereses estadounidenses a enemigo público número 1 de la primera potencia mundial, a la que no cesa de desafiar desde algún sitio entre Afganistán y Pakistán. El 11 de septiembre de 2001 cambió la política mundial cuando 2 aviones derrumbaron las Torres Gemelas. Más de 2.600 muertos. Bin Laden y Al-Qaeda son señalados de inmediato. Unos días después, en este vídeo, Bin Laden celebra el atentado. Afirma que Estados Unidos tan solo recoge el fruto de lo que ha sembrado en Oriente Medio. Y en septiembre del 2001, Al-Qaeda tira las Torres Gemelas, siendo que de los 19 terroristas, 15 eran de origen saudí, como su jefe, Bin Laden. Sin embargo, los Estados Unidos no dirigen su venganza a Arabia Saudita, sino a Afganistán. Bombardean, invaden y destruyen el país con la excusa de que allí se refugiaba Bin Laden. Aunque era también un lugar, junto con Pakistán, de adiestramiento de fundamentalistas islámicos y de células terroristas. Y en esa larga guerra de 20 años, los Estados Unidos se irán humillados por los talibanes en estos días que estamos viendo. Los 2 aliados que los Estados Unidos tuvieron en el Medio Oriente, Saddam Hussein y Bin Laden, a los que armaron y financiaron con millones de dólares, se dieron vuelta. Cuando vieron que el interés imperialista era quedarse con el petróleo y atacar al mundo islámico. Lo ahorcan a Saddam Hussein en el 2006 y después asesinan a Bin Laden, que estaba escondido en Pakistán, cerca de la frontera con Afganistán. Afganistán, un pueblo pobre, sin salida al mar, aunque con riqueza de gas y minerales, un pueblo de pastores, ha derrotado en 40 años a las 2 potencias militares más grandes que conoció la historia, la Unión Soviética y los Estados Unidos.